Doctores, por favor, me confirman si se alcanza a ver bien la pantalla. Sí, doctor. Muy bien, vamos a comenzar entonces la jornada del día de hoy, que tenemos con salud sexual y salud reproductiva, prácticamente el tema de anticoncepción. Caso, deme un segundito. Muy bien, tengo una mujer de 36 años de edad, gestas 2 para uno, es decir, ha tenido ya, acude a consulta por deseo de planificación familiar. Actualmente tiene una pareja estable y no desea embarazarse en el corto plazo, pero podría considerar un embarazo en los próximos 2 años. Refiere que su última menstruación fue hace 2 años, 2 semanas, perdón, y que ahí ha sido regular con ciclos de 28 días. Utiliza preservativos de forma inconsistente y desea discutir sobre opciones anticonceptivas más efectivas. Tiene antecedentes de hipertensión arterial diagnosticada hace un año, controlada con el Adapril, no tiene otros antecedentes médicos significativos. El examen físico no releva hallazgos relevantes. La paciente expresa preocupación sobre efectos secundarios de los métodos anticonceptivos hormonales y pregunta si hay opciones que no interfieran con su fertilidad futura. También desea información sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Podemos ver los laboratorios no están alterados en esta paciente. Bien, planificación familiar es el término que se ha ido manejando durante las últimas etapas en estos últimos años, que hace referencia a que el derecho que tienen los padres a decidir cuándo, cómo, dónde, entre comillas, la pareja tiene la potestad y la que se llama decisión de cuándo y la manera en cual quieren tener familia. A eso se refiere planificación familiar. Mientras que tenemos otra definición que es política de población, en la cual es un conjunto coherente de decisiones adoptadas por el sector público con el objetivo de influir sobre la magnitud probable de la población, ¿no? A este viene el ejemplo, por ejemplo, de China. China es un país que tiene una gran cantidad de población, son millones y millones, ¿no? Son mucho más de lo que tenemos en nuestro país y además su espacio geográfico es tan pequeñito que es como solamente Oruro, ¿no? Quiere decir que hay demasiada población. Entonces el Estado toma cartas en el asunto y hace lo siguiente. Por cada pareja solamente pueden tener un hijo. Y si quisieran tener otro hijo más, le piden un impuesto a la pareja para que puedan tener otro, ¿no? Entonces ahí, como dice claramente, el sector público ejerce acciones sobre el tener familia, ¿no? Mientras que aborto inducido, entra un poco aquí el término interrupción voluntaria del embarazo, es la interrupción de una gestación antes de las 20 semanas, predominantemente antes de las 12 semanas de gestación, ¿no? Donde la mayor parte de las veces el aborto es clandestino y puede ser punible, como dice la bibliografía, ¿no? Estas tres situaciones dan a conocer de se puede inferir sobre la capacidad reproductiva que puede tener un ser. Tenemos que definir además cuándo un anticonceptivo es ideal, ¿ya? Y el anticonceptivo es ideal si cumple las siguientes características. Está Número uno, un entrecortando mucho anticonceptivo su audio, doctor. ¿Perdón? Disculpe, se está entrecortando mucho su audio. ¿Les ocurre todo? Sí, doctor, parece que es Sí, sí, sí. la... Sí, doctor. ¿Ahora me escuchan bien? Sí. ¿Mejor? Ya, a ver, continuaremos la clase. Si vuelve a ocurrir, me avisan. Nuevamente les digo, anticonceptivo ideal. ¿Cuál es el método anticonceptivo ideal? Es aquel que tiene las siguientes características, ¿ya?
Eficaz. ¿Qué significa con que un anticonceptivo sea eficaz? Que sigue entrecortado. A mí me Sí, doctor. sigue intercortado. Sí, No, doctor, se escucha claro. Cas- A la Casualmente a ustedes mayoría se también les escucha escucho entrecortado, entrecortado, ¿eh? doc. Sí, la mayoría sí, sí. Se está sigue. escuchando entrecortado, doctor. Tal vez desde su celular es el problema. A ver, un momento, espérenme, espérenme. ¿Me avisan si ahora se logra escuchar mejor? Ya. Bueno, les pido disculpas, doctores. ¿Ya? A ver, continuemos. Nuevamente, un anticonceptivo ideal es aquel que tiene las siguientes características, ¿ya? Número uno, eficacia. Tratar de que el anticonceptivo trate de ser 100% eficaz, ¿ya? Reversibilidad. Si una pareja opta por un método anticonceptivo y desea tener familia, es un buen método si es reversible, o sea, puede volver nuevamente a recobrar la capacidad de fertilidad que tiene la paciente, ¿ya? Tolerabilidad, que la paciente no tenga reacciones adversas que interfieran demasiado en su cotidiano vivir, es decir, que hayan más beneficios que riesgos, entre comillas. Aceptabilidad, parte de la tolerabilidad es que la paciente acepte el modo del uso, que se llama tenga un uso adecuado del anticonceptivo y en función a la practicabilidad es que el método anticonceptivo sea fácil de usar, que no tenga mucho percance, ¿no? Y manejamos el índice de PER para que un anticonceptivo sea ideal, ¿ya? Aquí podemos ver porque un anticonceptivo lo más cercano al 0 al 1 es más eficaz, ¿no? Y aquí podemos ver, miren, los productos hormonales de 0 a 1,2, el dispositivo intrauterino de 0 a 0,9. Esto quiere decir que estos dos son uno de los métodos que son más efectivos, entre comillas, ¿ya? Luego pueden ver cómo otros tienen un índice de PER mucho más alejado al 1. Eso quiere decir que tienen un tanto menos de efectividad, ¿no? De modo de que la elección de un método anticonceptivo tiene que tener los siguientes parámetros. Número uno, en función a la pareja. Y cuando vemos las características de la pareja, vemos la edad que tienen ambos, especialmente la paciente, el estilo de vida, la frecuencia sexual con las cuales tienen relaciones, la cantidad de hijos que desean, si ya han utilizado un método anticonceptivo previo y cuál es la actitud que se tiene frente a un método anticonceptivo. En relación a la salud de la pareja y de la paciente, siempre hay que ver una historia clínica, un examen físico, cómo estará la paciente actualmente. Valorar su historia de menstruaciones, porque no es normal aquella que tiene ciclos irregulares a aquella que sí tiene ciclos regulares, ¿no? Los antecedentes ginecobstétricos, cuánto el número de embarazos, cómo han terminado esos embarazos, cuánto tiempo ha sido el que haya terminado el embarazo y valorar siempre el examen físico y especialmente el ginecológico, ¿no? Y en función a situaciones generales para aceptar un método anticonceptivo, tenemos que ver que la paciente lo acepte, explicarle la efectividad y obviamente administrarle algo lo más efectivo posible, que no haya percances con el anticonceptivo, que este sea reversible, que el costo sea bajo, que sea fácil de usar y que además, si puede, que proteja sobre infecciones de transmisión sexual. Ya sabemos prácticamente el único es el preservativo, ¿no? Pero eso es lo que deberíamos considerar al momento de hablar sobre un método anticonceptivo. Aquí podemos ver la clasificación de los métodos anticonceptivos. Tenemos los métodos sin empleo de medios, es decir, naturales, pero que no utilizamos nada. El empleo de medios, sí podemos utilizar estudios que nos permitan tener
parte del control natural de la anticoncepción, pero estos dos son métodos naturales. Tenemos métodos mecánicos, tenemos métodos hormonales, químicos, quirúrgicos y los combinados. En función a los métodos sin empleo de medios, contamos primero con el método del ritmo. Y para esto tenemos dos variantes, el método de Ogino y el método de Naus. El método de Ogino es para aquellas pacientes, bueno, ambos métodos son para aquellas pacientes que tienen ciclos menstruales regulares, que no hayan utilizado métodos anticonceptivos previos, ¿no? Eso quiere decir la paciente normal. En estas pacientes sí aplicaría poder realizar el método del ritmo, porque si hay irregularidad, no es un método factible. El método de Ogino-Naus significa que al ciclo más corto de su menstruación le restamos 18 y al ciclo más largo de su menstruación le restamos 11 días. Este espacio de tiempo son sus días fértiles, ¿no? Aquí podemos ver en la tablita cómo marcamos con una X al día periovulatorio, que es siempre el día de la mitad entre el corto y el largo. Y alrededor se encuentran los días periovulatorios que son en función al ciclo corto y al ciclo largo. Mientras que en el método de Naus, una ligera variante, ¿no? Al ciclo más corto le restamos 17 y al ciclo más largo le restamos 13 y esos son sus días periovulatorios, ¿ya? También tenemos al método de la temperatura. La progesterona es la hormona responsable de que en un 0.5 grados centígrados aumentaría ligeramente la temperatura en los días periovulatorios, ¿ya? También tenemos el método de Billings, que consiste en el moco cervical, ¿ya? El moco cervical, en las épocas periovulatorias, se vuelve filante, ¿no? Es decir, como clara de huevo, y tiene una característica de ser hasta como una liga que se estirara bastante. A eso se le denomina el método de Billings, ¿no? Donde esos días son los días periovulatorios. La eyaculación retrógrada ya es parte del varón, ¿no? Donde consiste en apretar al momento de eyacular los conductos deferentes desde la uretra prostática, ¿no? De modo de que la eyaculación se vaya para adentro. Lastimosamente es un método anticonceptivo que trae complicaciones al varón a la larga. El coito interrumpido es prácticamente uno de los métodos más utilizados irresponsablemente porque es el método que menos efectividad tiene. Consiste en que una vez que se quiera eyacular, el pene debería retirarse de la vagina para que se eyacule en el exterior. El tema está de que muchas de las veces hay secreción de esmegma y en el esmegma puede haber ciclos de espermatozoides viables y con capacidad fecundante. Entonces no es un método adecuado. El coitus reservatus, una forma de determinar muy antigua, ¿no? Le dicen que es muy similar, un poquito similar a la eyaculación retrógrada, ¿no? Tratar de eyacular después. Y el método anticonceptivo de la lactancia materna es un método natural que consiste en que los primeros 6 meses de lactancia exclusiva, sin el uso de biberones ni nada por el estilo, asegura que la paciente pueda estar protegida. Pero si esta no es efectiva, ya la paciente utiliza biberón o algo más para el producto, e inclusive la regla y la capacidad fecundante puede volver entre las 7 a 12 semanas. Tenemos aquí el método con empleo de medios, ¿no? En el cual es natural, pero hacemos algún estudio de gabinete que nos confirme si es una etapa periovulatoria, ¿no? Dentro del perfil hormonal, solicitamos especialmente la hormona luteinizante, que es la hormona que destaca la ovulación. Encontrar un pico elevado de LH diría que la paciente va a ovular, por lo tanto, esos días son periovulatorios y no debería tener relaciones. Mientras que otro es la ecografía, que cuando encontramos un folículo de más de 20 o 22 milímetros de diámetro, es que la paciente está pronta para ovular. Entonces, estos detalles harían de que la paciente no tendría relaciones en esos días porque son periovulatorios.
Tenemos además métodos mecánicos. Los métodos mecánicos sí usamos algún material, como por ejemplo los diafragmas. Los diafragmas son un capuchón que se coloca en el cuello del útero, tiene una característica anatómica justo para engancharse en el cuello, puede ser de caucho, puede ser de goma, puede ser con o sin espermicida. El que haya espermicida aumenta la capacidad y la eficacia, perdón, del anticonceptivo porque sería combinado, ¿ya? Y vienen de diferentes tamaños y tienen que ser lo más anatómico para la paciente. No tienen efectos adversos y el detalle está en que simplemente la paciente tendría que levantar una pierna, introducir ligeramente lubricado el diafragma y hacerlo ajustar justamente al cuello del útero. Tal vez por la practicidad del método anticonceptivo no es tan utilizado. El que sí es muy diseminado, muy utilizado, es el preservativo. El preservativo, igual, durante toda la época, fue cambiando de composición. Hoy en día lo que más se tiene es látex y tiene una de las particularidades más importantes a modo de ser un método anticonceptivo, que prácticamente es el único que previene infecciones de transmisión sexual. La falla del método, más que todo, está en el mal uso que se le da al anticonceptivo, porque el preservativo tiene unas premisas. Debería colocarse en pene seco, en pene en erección, que se llama utilizar un preservativo por cada relación sexual. Terminada la relación, desechar el preservativo, dejar sin aire el capuchón final que tiene el preservativo. Son premisas básicas, ¿no? Del uso del preservativo que hacen que tenga efectividad. Otro preservativo no tan utilizado porque no es tan práctico de colocárselo es el preservativo femenino. Y también tenemos el uso de esponjas. La eficacia no es tan elevada, por eso es que también no es un método muy utilizado. Pasaremos a los que sí tienen una buena eficacia según su índice de Pearl, ¿no? Y tenemos los dispositivos intrauterinos. Desde la historia se veía de que a los camellos se les colocaba piedras en el útero y con eso no podían tener un embarazo. De ahí radicó la idea de colocar también un cuerpo extraño en el útero de la mujer. Tenemos primero los DIUs inertes de primera generación, como fueron el asa de Lipes, ¿no? Aquí podemos ver como un resorte. También teníamos el safety coil. Luego evolucionaron, teníamos los DIUs bioactivos, que tenían con cobre o con progestágeno, ¿no? Pero ya después empezaron a ver, aquí pondré, los dispositivos de tercera generación que ya tenían netamente solamente cobre en su composición, un hilo de cobre enervado, y los DIUs de cuarta generación son aquellos que ya tenían progestágeno, ¿no? Pues aquí podemos ver con progestágeno los más utilizados, el Progestacert y el Long Novate, los más, ¿qué se llama? Los más representativos, y en función a los de tercera generación, es decir, los de cobre, el 200, el 300, 800 y el Novate. ¿Cómo es que actuaba, o cómo es que actúa, perdón, un dispositivo intrauterino? Tiene varios mecanismos de acción. Número uno, aumenta el peristaltismo tubárico, de modo de que hace de que si hay una fecundación, este se trate ¿qué se llama?, de expulsar lo más pronto posible, o alguna de las veces dice que también disminuye la capacidad cervical como para aceptar y la recepción de un producto, ¿no? Entonces, un mecanismo. La otra y la más importante es la alteración histológica con la inflamación crónica, porque produce una inflamación tan intensa en el útero que prácticamente aumenta prostaglandinas, y las prostaglandinas se encargan de hacer lisis al espermatozoide. No solo al espermatozoide, si inclusive hubiera una fecundación y llegara al útero estando con una T normalmente insertada, que se llama, también las mismas prostaglandinas se encargarían de hacer lisis al producto. La disociación del cobre además hace un efecto tóxico para el espermatozoide y también para el huevo del cigoto. Y como ya habíamos visto, hay una acción local por ende y un aumento de prostaglandinas. Veamos las indicaciones y las contraindicaciones para un
dispositivo intrauterino, ¿no? Que la paciente haya tenido paridad, aunque la bibliografía también dice, ¿no? No es necesario. Hay pacientes que no han tenido parto y pueden, que se llama, tener la T. Se puede colocar inclusive intraparto. No tiene que haber datos de infección. La paciente tiene que tener fidelidad y por lo tanto una pareja estable y que la paciente además tenga el conocimiento de todo en función al método anticonceptivo, ¿ya? Es eficaz y ventajoso. ¿Por qué? Porque no es hormonal y al no ser hormonal sus reacciones adversas son solamente locales, que es metrorragia, menstruaciones un tanto más abundantes o un tanto más dolorosas, o que alguna de las veces presenten un poco de hemorragia al momento de tener relaciones. Pero después es de largo tiempo de duración y no interfiere en el ciclo del hipotálamo hipófisis gonadal. Dentro de las condiciones, aquí tenemos las absolutas: paciente embarazada, paciente con cáncer, especialmente del cuello del útero o endometrio, paciente con metrorragias, hemorragia uterina normal no calificada, anomalías uterinas como útero bicorne, útero di Delfo, útero septado, síndrome de Asherman probablemente, y pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria, proceso infeccioso, no utilizar porque puedo diseminar peor la infección. Y tenemos contraindicaciones relativas como flujo genital, antecedentes de embarazo ectópico, pacientes que nunca han tenido embarazo, pacientes con miomas, enfermedad de Wilson, estenosis cervical y coagulopatías. ¿Cómo el dispositivo intrauterino puede llegar a complicarse? ¿Sí? Podemos tener en casos embarazos ortotópicos, ¿no? La confluencia de un embarazo con una T. El producto tiene una capacidad tan potente que crece a pesar de haber una T, ¿no? Aquí podemos ver en un parto cesárea, la placenta se sale prácticamente con la T. El detalle es que la T, con un embarazo ortotópico, puede producir aborto, puede producir ruptura prematura de membranas, puede producir alteraciones con alguna de las extremidades del producto, ¿sí? También podemos tener casos más elevados de embarazo ectópico porque hemos visto que altera la motilidad tubárica, la T. Se puede expulsar de manera espontánea la T, también es uno de los eventos que puede ocurrir, raro, pero en los DIUs que no son bien insertados puede ocurrir. Dolor y metrorragia, lo más frecuentemente que ocurre con una T, y que por el efecto de los hilos aumente un poco el flujo genital, porque los hilos pueden modificar el pH vaginal. Veamos complicaciones netas del dispositivo intrauterino. A la inserción de la T, la complicación más importante, perforación uterina, y que la perforación es un indicativo para hacer una laparotomía y cerrar la perforación, ¿no? Aquí podemos ver cómo está el útero, el borde, y la T está afuera, ¿no? También, ¿qué se llama? Sería importante ver situaciones de translocación. La translocación significa que la T se ha ido por una trompa y llega hasta la cavidad abdominal. A eso se refiere translocación. Se puede complicar con una enfermedad pélvica inflamatoria, especialmente en casos de infección. Se puede complicar también con un aborto séptico, ¿ya? Pasemos a los otros métodos más utilizados, como la contracepción hormonal, es decir, métodos anticonceptivos hormonales, donde tenemos primero progestágenos, los más utilizados, primera, segunda, tercera y cuarta generación, los más utilizados entre la tercera y cuarta generación, estrógenos puros, ya sean naturales o semisintéticos, menos utilizados. La ventaja del gestágeno es que solo trabaja sobre el eje hipotálamo hipoficiario gonadal, no tiene repercusión en otros órganos, mientras que el estrógeno sí tiene repercusión en muchos órganos, inclusive en el organismo, ¿ya? Pero mucho mejor aún los que son combinados, los anticonceptivos orales, ¿ya? El anticonceptivo hormonal tiene la característica de actuar sobre tres lugares. Número uno, en el eje gonadal, tratando de inhibir especialmente la ovulación. Espesa el moco cervical de modo de que los espermatozoides no puedan penetrar, no haya capacitancia del espermatozoide, y además puede afectar el endometrio siendo no receptivo, es decir, un endometrio muy delgadito como para que un embarazo pueda ser viable.
Aquí tenemos anticonceptivos administrados por vía oral. Los monofásicos es un estrógeno con cualquiera de estos progestágenos, ¿no? Tenemos los trifásicos que tienen una combinación de ser estrógeno con progestágeno. Primero empieza a ser más estrógeno que progestágeno, luego las otras píldoras son, ¿qué se llama? Bioequivalentes entre ambas, y las últimas son más progestágeno que estrógeno, ¿no? A eso se refiere con trifásico. Tenemos la píldora postcoito, la famosa píldora del día después, que en su biografía dice que puede estar compuesta por dietilestilbestrol, pero sabemos bastante bien hoy en día que el levonorgestrel y el acetato de ulipristal son las pastillas del día después y que deben ser administradas hasta entre 48 y 72 horas posterior a la relación, ¿ya? Tenemos también la mini píldora, que es muy efectiva utilizándola en lactancia materna y que se llama... Doctor Invert, porfa, su micrófono. No. Que sirve bastante bien la mini píldora para las fases lúteas, ¿ya? Porque tiene linestrenol. Muy bueno en lactancia materna. Dentro de los inyectables tenemos dos tipos. El mensual, que compone una progesterona, como que aquí no hay una hidroxiprogesterona, más un enantato de estradiol, es decir, son combinados igual. Enantato de noretisterona con valerianato de estradiol, mensual combinado, mientras que el trimestral solamente es de progestágeno. El más utilizado para el trimestral es la medroxiprogesterona, el nombre comercial más conocido es la Depo-Provera. ¿Qué efectos secundarios puede tener que se llama un método anticonceptivo hormonal? Podríamos comprobar los vínculos entre Doctora la Stephanie, porfa, su Pero micrófono. te encargo por orden presidencial directa que encontráramos a todos los hijos de Casillas. Don Cazador. Lleve los documentos y así tendrá garantizado el tema de seguro de vida. Y así, la entrevista estamos preparando a la población de Manuli, que el día de mañana. Doctores, logran escucharme, ¿verdad? Sí, Sí, doctor. doctor, fuerte y claro. Ya, genial. Muy bien. Entonces, dentro de los efectos generales, doctores, los métodos anticonceptivos hormonales tienen la característica de, algunos pueden producir retención hídrica, por lo tanto, un ligero aumento de peso. Puede haber, ya pueden pacientes que empezar a querer comer mucho, puede haber cefaleas, síntomas gastrointestinales o neurovegetativos. Pueden haber efectos emocionales. Las pacientes tienen una ligera tendencia a mayor sensibilidad, a excepción de los métodos que tienen, que se llama un progestágeno más neutro, que más bien tendría una capacidad de lograr mejor estabilidad. Riesgo cardiovascular, muy importante hablar de esto, porque toda paciente con perspectiva de trombosis debería ser una contraindicación para utilizar un método anticonceptivo hormonal, porque el hormonal tiene, que se llama la afinidad de buscar, que se llama los triglicéridos de baja densidad, ¿no? Y estos son los triglicéridos malitos, entre comillas, ¿no? De ahí es que hay un riesgo cardiovascular aumentado en ese tipo de pacientes. Y mientras el anticonceptivo hormonal sea más potente, la recuperación de la fertilidad puede atrasarse un tanto más que en aquellos anticonceptivos de carga hormonal más baja, como los anticonceptivos orales, o mucho más aún de los que son inertes, como el dispositivo intrauterino. También podemos ver que hay interacción con drogas. Ya dentro de la interacción con drogas, miren, con analgésicos puede haber un sangrado disruptivo. Con anticonvulsivantes disminuye el efecto del anticonceptivo. Con uso de antibióticos puede haber o bien sangrados o reducción de efectos. En los antibióticos, especialmente citar a los antituberculosos. Y en función a los hipoglucemiantes, puede reducir los efectos del anticonceptivo.
Contraindicación y precauciones. ¿En qué pacientes estamos contraindicados totalmente de anticonceptivo hormonal? Cáncer de mama y algún cáncer genital, ¿ya? Alteraciones hepáticas, embolia pulmonar, accidente vasculocerebral, cardiopatía reumática, varices, enfermedades cardiovasculares y diabetes, insuficiencia cardíaca con hipertensión, hiperlipidemia congénita. Y en función a pacientes con precaución, la edad más cercana a la perimenopausia y además si es fumadora e hipertensa, no le daríamos a este tal vez paciente. Ya la hipertensión arterial como tal, las pacientes con enfermedades renales, preeclampsia, epilepsia, migraña, esclerosis, diabetes, colecistopatías, algunos de los fármacos que habíamos visto que tengan no compatibilidad y cuadros de depresión. Son pacientes en las cuales le prestamos atención, ¿no? Hacemos un seguimiento donde, ¿cuándo deberíamos interrumpir un método anticonceptivo hormonal? Cuando se sospeche de embarazo. Si la paciente está embarazada y seguía inclusive tomando sus anticonceptivos, solamente hay que decirle a la paciente de que no hay ningún problema con el embarazo, solo que tiene que interrumpir el anticonceptivo para que el embarazo no tenga percances a futuros, pero no habría problema si estaba utilizando y estaba con un método anticonceptivo. Deberíamos interrumpir en todo caso de tromboembolismo, encefaleas severas, migrañas severas, epilepsia grave y alteraciones hepáticas, hipertensión y depresión. Deberíamos interrumpir un método anticonceptivo hormonal. ¿Y qué se llama? ¿Cuándo deberíamos tomar conducta? ¿No? Cuando hay presencia de galactorrea, amenorrea, embarazo, cirugía, vómitos y diarrea y amenorrea por anticoncepción, ¿no? En estos casos hacemos la conducta tal vez para interrumpir el anticonceptivo o valorar y siempre tomar en cuenta los beneficios que tiene un método anticonceptivo en relación a los riesgos y a la cualidad de la paciente. Dentro de la anticoncepción quirúrgica, que probablemente es el método anticonceptivo más efectivo de todos, pero no tiene reversibilidad. En la mujer, ligadura de trompas, que puede ser por salpingectomía, puede ser por salpingostomía, puede ser por salpingoclasia, puede ser por, que se llama aplicación de un clip, hay varias técnicas, como también puede ser en el varón la ligadura de los conductos deferentes, que esto se le denomina vasectomía. Métodos anticonceptivos quirúrgicos y definitivos. La capacidad de hacer una reconstrucción de ambos procedimientos es dificultosa y no puede volver al 100% su fertilidad. Tenemos que tener anticonceptivos en etapas. En la adolescencia es más favorable el uso de anticonceptivos hormonales. Es más, el uso de anticonceptivo hormonal en la etapa reproductiva joven es un factor protector para cáncer de endometrio en la vida adulta y hasta inclusive de cáncer de ovario. En la etapa de lactancia, mientras la lactancia sea exclusiva, utilizamos simplemente el MELA. Mientras que si no es exclusiva, podemos utilizar o bien hormonales o también dispositivo intrauterino. ¿Qué se llama? Posaborto es muy utilizable dispositivo intrauterino, así como también en etapas premenopáusicas, porque ya habíamos visto que la edad es un factor importante para el anticonceptivo hormonal. Lo que más decidimos en la premenopausia es un dispositivo intrauterino. Con este pequeño resumen, doctores, pasamos a las preguntitas. Ustedes ya conocen la hermenéutica. Comenzamos primero con el caso. Una mujer de 36 años, ha tenido 2 embarazos, solo un parto, acude a consulta por deseo de planificación familiar. Actualmente tiene una pareja estable y no desea embarazarse en el corto plazo, pero podría considerarse un embarazo en los siguientes 2 años. Refiere que su última menstruación fue hace 2 semanas y ha sido regular, con ciclos de 28 días. Utiliza preservativos de forma inconsistente y desea discutir opciones anticonceptivas más efectivas. Tiene antecedentes de hipertensión arterial diagnosticada hace 1 año, controlada con enalapril. No tiene otros antecedentes médicos significativos. Aquí podemos ver en el examen físico, no hay datos relevantes, ¿no? La paciente tiene, que se llama, quiere un método que no le altere mucho y además quiere información sobre enfermedades de transmisión sexual. Laboratorios normales, no hay anemia, no hay datos de diabetes, perfil lipídico normal y prueba de VIH es negativa.
¿Cuál de las siguientes es la mejor opción anticonceptiva para este paciente, dado su historial de hipertensión controlada y deseos de fertilidad futura? Anticonceptivos orales, dispositivo intrauterino, implante subdérmico, inyectable de hidroxiprogesterona o parches anticonceptivos hormonales. El factor de riesgo está ahí, ¿no? Dispositivo intrauterino. Más que por el miedo a lo hormonal, ahí está, tiene hipertensión arterial. Por eso es que no le voy a dar a este paciente anticonceptivos hormonales. Si la paciente decide optar por anticonceptivos orales combinados, ¿cuál es un factor de riesgo en la paciente? Mayor riesgo de enfermedad tromboembólica, riesgo aumentado de cáncer de mama, incremento de resistencia a la insulina, disminución de la densidad ósea o mayor riesgo de infecciones del tracto urinario. Sí, mayor riesgo de enfermedad tromboembólica. La paciente pregunta sobre los beneficios adicionales del uso de anticonceptivos orales combinados. ¿Cuál de los siguientes es un beneficio conocido? Protección contra el cáncer de cuello uterino, reducción del riesgo de cáncer endometrial, aumento de la densidad ósea, reduce el riesgo de infecciones vaginales o prevención de enfermedades de transmisión sexual. Sí, reduce el riesgo de cáncer endometrial, pero en especial si la paciente es joven, ¿no? No le damos a la perimenopausia, ahí ya no tiene los beneficios. La paciente está interesada en conocer los efectos secundarios comunes del dispositivo de cobre. ¿Cuál es el efecto secundario más común asociado a su uso? Dispareunia, menstruaciones abundantes, amenorrea, infecciones de transmisión sexual o disminución de la libido. Ya. Preguntas sencillitas, esta es la del caso, ¿no? Menstruaciones más abundantes es lo que produce el dispositivo intrauterino. El anticonceptivo más eficaz con preservación de la fertilidad es DIU, hormonales, barrera, diafragma o esterilización quirúrgica. ¿Mm? Varias respuestas, ¿eh? El método anticonceptivo más eficaz es la esterilización quirúrgica, oclusión tubárica o vasectomía. Pero la pregunta dice si desea mantener fertilidad, perdón, seguidos de los dispositivos intrauterinos o inclusive el que tenga, que se llama hormona adentro, y los implantes hormonales, ¿no? Eso quiere decir que después del, de la vasectomía, primero dispositivos y luego hormonales de implantes. Luego el resto de anticonceptivos hormonales, luego los de barrera. El dispositivo intrauterino es el más eficaz después de la vasectomía y de la ligadura de trompas. El método anticonceptivo sintotérmico consiste en método de Ogino-Naus más método de Billings y temperatura,
dosificación de progesterona en sangre, cultivo de moco cervical, uso de termómetro electrónico o la sensación subjetiva de la paciente en días fértiles. El método sintotérmico se llama a la combinación de los métodos naturales como ser calendario, temperatura y moco cervical. Es discretamente más eficaz que estos por separado. Entonces, la combinación de los métodos de ritmo, moco cervical y temperatura. Si la lactancia materna es parcial, es decir, usa biberón, la ovulación retorna 7 a 12 semanas, 16 a 18 semanas, 20 a 24 semanas, 32, 36, 40, 48. La duración de la infertilidad luego del parto varía de mujer en mujer y se relaciona directamente con la calidad de la lactancia. En lactancia materna exclusiva, la ovulación se puede retrasar hasta el momento del destete o reiniciarse entre las 32 y 80 semanas después del parto, con una media de 48. Si la lactancia es parcial y o la alimentación se cumple con biberón, la ovulación reaparece entre la séptima y doceava semana luego del parto. Entonces la respuesta sí es A. La temperatura corporal basal aumenta luego de la ovulación por la acción de una de las siguientes hormonas: hormona tiroidea, hormona luteinizante, estrógeno, progesterona, prolactina. La temperatura corporal basal aumenta luego de la ovulación por acción de la progesterona aproximadamente 0,5 grados Celsius en el día posterior a la ovulación. Entonces, la que modifica la temperatura es la progesterona. Si bien la hormona luteinizante es la que produce ovulación, pero no es la que tiene actividad térmica. Una de las siguientes no es una premisa del preservativo. Pene en flacidez en cada relación sexual, antes de comenzar la relación, retirar el preservativo posterior a la eyaculación, perdón, o todas son correctas. Premisas del uso del preservativo. Utilizar un condón en toda relación sexual. Colocarlo antes de comenzar el coito y con pene erecto. Dejar un espacio vacío en el extremo del condón para contener el semen. Desenrollar hasta la punta de la base. Si se rompe el condón, utilizar otro y retirarlo. Luego de eyacular, retirar el pene erecto y sostener el borde del condón para que no se salga. Utilizar un nuevo cada vez que se tenga una relación. Y si es necesario emplear un lubricante, no deben ser a base de aceites en los preservativos de láctex, pero si puede utilizarse espermicidas. Pero aquí, pene en flacidez, no. El dispositivo intrauterino, que su componente tiene alambre de cobre, corresponde a primera, segunda, tercera, cuarta generación o ninguno es correcto.
Se denomina dispositivo intrauterino de tercera generación aquellos recubiertos en parte de alambre de cobre, extremadamente delgadito, ¿no? Son los DIUs más utilizados actualmente. Primera generación, inertes. Segunda generación, bioactivos. Tercera generación, cobre. Cuarta generación, hormonales. Una de las siguientes es una contraindicación absoluta para el uso del dispositivo intrauterino. Nuligestas, enfermedad de Wilson, coagulopatías, miomatosis uterina o enfermedad pélvica inflamatoria. Repasemos las absolutas: embarazo, cáncer, hemorragia uterina normal, anomalías del útero y enfermedad pélvica inflamatoria. Relativas: flujo, antecedente de embarazo ectópico, las que nunca han tenido embarazo, miomatosis, enfermedad de Wilson, estenosis cervical y coagulopatías. Aquí la respuesta solamente es enfermedad pélvica inflamatoria. Una de las siguientes no es un evento del uso del dispositivo intrauterino: aborto, embarazo ectópico, expulsión del DIU, dolor pélvico o enfermedad pélvica inflamatoria. Eventos del embarazo, digo, del uso de dispositivo intrauterino, que confluya con un embarazo normal, que haya la presencia de embarazo ectópico, que se expulse, que haya más dolor y sangrado y que haya flujo genital, pero no la enfermedad pélvica inflamatoria. Esa es complicación. Uno de los siguientes no pertenece al grupo de gestágenos derivados de la progesterona: medroxiprogesterona, ciproterona, nomegestrol, megestrol o la clormadinona. Gestágenos. Los gestágenos pueden ser naturales como la progesterona o sintéticos, ¿no? Los derivados de la progesterona o pregnanos son medroxiprogesterona, ciproterona, clormadinona y el megestrol. Los derivados de la 19 norprogesterona abarcan nomegestrol, acetato de bilipristal y el nesterona. Entonces aquí la respuesta es C con nomegestrol. Los anticonceptivos hormonales tienen el siguiente mecanismo de acción anticonceptiva: inhiben el eje gonadal, acción anovuladora, interrumpen la migración de espermatozoides, ahí C o todas.
Los anticonceptivos hormonales pueden actuar de forma esquemática en tres niveles. Uno es inhibiendo el eje gonadal, acción ovulostática o anovuladora, ¿no? Otro es a nivel del moco cervical, ¿no? Interrumpiendo la migración de los espermatozoides. Y por último, a nivel endometrial, menos importante como mecanismo anticonceptivo. La respuesta es todas. La anticoncepción de emergencia está compuesta principalmente de levonorgestrel, ciproterona, etinilestradiol, drospirenona, todas anteriores. Luego apareció el método YUSPE, ¿no? Que fue muy utilizado como anticoncepción hormonal poscoital que combina estrógenos y gestágenos. ¿Cuál es el más importante? El levonorgestrel. Posteriormente surgió el levonorgestrel, ya molécula única, que actúa en la forma de anticonceptivo de emergencia más utilizada, ya sea en dos dosis o en monodosis. Esta última mucho más por su practicidad. La dosis total de levonorgestrel es de 1.5 microgramos de levonorgestrel, ¿no? Entonces, el levonorgestrel es el anticonceptivo de emergencia. La medroxiprogesterona es el principio activo más utilizado para el siguiente método anticonceptivo: píldora monofásica, píldora trifásica, anticonceptivo de emergencia, inyectable menstrual o trimestral. Sí, facilita, ¿no? La inyección trimestral, la administración de 150 miligramos de acetato de medroxiprogesterona, el nombre comercial es Depo-Provera, inhibe la ovulación durante 3 meses. Así, sencillita esta. Los progestágenos tienen acción en todos los siguientes, excepto uno: acción del eje hipotálamo hipófisis gonadal a nivel uterino, a nivel mamario, acción hepática o acción termorreguladora. Actividad progestacional. Los receptores de progesterona se encuentran limitados a algunos tejidos diana blanco, ya que sus funciones son más acortadas que las del estrógeno. Los principales efectos de la progesterona y sus derivados se restringen a órganos genitales, mamas y el eje hipotálamo hipófisis gonadal. Aunque se han descubierto algunos otros lugares, pero esos son los más importantes, ¿no? Acción hepática no tiene que ver la progesterona. La que tiene que ver con acción hepática es el estrógeno. Paciente de 40 años de edad que presenta coronariopatía isquémica, fumadora activa, migraña con aura y antecedentes familiares de cáncer de seno. Para realizar anticoncepción se utiliza el siguiente: inyectable, menstrual, trimestral, orales, implante subdérmico o DIU.
Contraindicaciones de los anticonceptivos, ¿no? Ya sean orales, combinados, lo que sea. Menos de 6 semanas posparto, múltiples factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, enfermedades en pacientes mayores de 35 años y fumadoras además, hipertensión arterial, enfermedad vascular arterial, antecedentes de trombosis venosa profunda, valvulopatías, diabetes, cirugías con inmovilización prolongada, ¿no? También tenemos trombofilias congénitas, migraña, cáncer de seno, de mama. Aquí mejor nomás utilizar dispositivo intrauterino. Creo que el mensaje está claro, que si hay factores de riesgo y edad, accidente tromboembólico, mejor no más dispositivo intrauterino. Acude usted a una paciente que actualmente es usuaria de método anticonceptivo hormonal y además porta test de embarazo en sangre positivo. Usted sugiere continuar el anticonceptivo, suspender el anticonceptivo y aclarar que no existen alteraciones, suspender el anticonceptivo y aclarar que existe la posibilidad de malformaciones, inmediatamente insertar DIU o continuar el anticonceptivo y recalcar que su efecto es abortivo. Anticonceptivos orales y embarazo. Suspender el tratamiento e informar adecuadamente que los anticonceptivos actuales no generan efectos adversos sobre el embarazo, ¿no? Solamente hay que retirarlo y nada más. ¿Cuál de los siguientes fármacos reduce el efecto anticonceptivo debido a su interacción con anticonceptivos hormonales? Rifampicina, ritonavir, fenobarbital, carbamazepina, todos. Miren, los anticonvulsivantes reduce el efecto anticonceptivo. Antibióticos reduce el efecto anticonceptivo y antirretrovirales reduce el efecto anticonceptivo. Algunos además pueden producir hemorragia, ¿no? Entonces aquí la respuesta es todo. Doc, estoy viendo que hace una pregunta. Al final, por favor, Doc, terminaremos. ¿Cuál es el método anticonceptivo más sugerente en pacientes con obesidad? Inyectable mensual, trimestral, anticonceptivos orales, implante subdérmico, dispositivo intrauterino. La anticoncepción en mujeres obesas tiene algunas particularidades. En principio, el metabolismo de los fármacos en general y en particular los anticonceptivos hormonales es distinto. Los esteroides sexuales se distribuyen en el tejido adiposo, lo cual genera un efecto dilucional, o sea, la contracción en sangre en hormonas es menor. Así como en pacientes obesas que toman anticonceptivos, es más común observar folículos normales, persistentes, hemorrágicos y cuerpos lúteos, ¿no? Por eso es que no utilizamos nada hormonal en la paciente obesa. Preguntas de exámenes pasados, este año no entró ninguno. En la planificación familiar, el método de Billings está basado en días fijos de ciclo menstrual, sensación de humedad vaginal, sensación de sequedad vaginal, calidad en moco cervical o en la eyaculación retrógrada, calidad en moco cervical, ¿no? Es el método de Billings.
Para la evaluación de salud sexual y salud reproductiva del adolescente es importante lo siguiente: puntualidad, amabilidad, confidencialidad, emitir juicios de valor ante la conducta del adolescente o la presencia de los pares o tutores en la entrevista. Confidencialidad. Dentro de las capacidades o de las actitudes que tiene que tener el médico ante un personal, ante una pareja que quiere un anticonceptivo, es ser consejeros. Parte de la consejería es la confidencialidad. Puntos claves: salud sexual y reproductiva incluye la capacidad de disfrutar una vida sexual segura y satisfactoria, decidir sobre la reproducción de forma libre y responsable y acceder a métodos anticonceptivos, atención prenatal, prevención de enfermedades de transmisión sexual. Los anticonceptivos hormonales, orales combinados, parches, implantes, inyecciones, previenen embarazo y inhibiendo ovulación, espesan el moco cervical y alteran el endometrio, pero no previenen ETS. Los dispositivos no hormonales incluyen la T, preservativos, diafragmas, esponjas, métodos naturales. El DIU, el de cobre, es el más efectivo y no afecta la fertilidad futura. Anticonceptivos hormonales combinados aumentan el riesgo de tromboembolismo venoso, especialmente en fumadoras y mujeres con antecedentes de hipertensión. Contraindicaciones de los anticonceptivos hormonales combinados. Contraindicaciones absolutas incluyen trombosis, migraña, hipertensión no controlada, tabaquismo en mujeres con edad de mayor de 35 años y cáncer de seno. Los preservativos son el único método anticonceptivo que protege contra enfermedades de transmisión sexual, incluyendo VIH y VPH, además de prevenir embarazo. Los métodos naturales incluyen el método del ritmo, la observación del moco cervical y la temperatura basal, pero son menos efectivos que los hormonales o de barrera. La anticoncepción de emergencia puede incluir la píldora del día después, levonorgestrel o acetato-lipristal, o la inserción de un DIU de cobre dentro de las 72 a 120 horas posteriores a una relación sexual sin protección. Los anticonceptivos orales combinados ofrecen beneficios adicionales como la reducción de cáncer de seno endometrial y de ovario y mejoran el control de acné y síntomas de ovario poliquístico. Los anticonceptivos inyectables como la medroxi y progesterona pueden retrasar el retorno de la fertilidad hasta 12 meses después de la última inyección. La infertilidad se define como la incapacidad de concebir tras 12 meses de intentos en mujeres menores de 35 años u otras 6 meses en mujeres mayores de 35 años. En mujeres con hipertensión controlada, los anticonceptivos orales combinados pueden no ser la mejor opción. El DIU de cobre y los métodos de barrera son alternativas seguras. El uso consistente de preservativos es esencial para prevenir enfermedades de transmisión sexual como VIH, clamidia, gonorrea y VPH. La vacunación contra el VPH es fundamental para prevenir el cáncer de cuello uterino. La consejería preconcepcional debe incluir la evaluación de riesgos de salud, la suplementación de ácido fólico para prevenir defectos del tubo neural y la actualización de vacunas. La salud reproductiva cambia a lo largo del ciclo de la vida de la mujer, incluyendo la planificación familiar, cuidado prenatal, parto, manejo de la menopausia y prevención de enfermedades reproductivas. Pueden sacarle una captura de pantalla a estas preguntas. Ahorita voy con las preguntas, doctores, simplemente para el doctor Wilson, que me está insistiendo con esta preguntita y la voy a responder, pero espéreme un ratico. Sáquenle otra captura de pantalla a estas preguntas, por favor. Ya. Muy bien. ¿Qué se llama? El anticonceptivo de emergencia o poscoito, sí, es lo mismo, solo que ha ido evolucionando los progestágenos. Si yo se los dije en la clase,
Ahora, si bien empezaron con dietilestirestrol, pero fueron evolucionando. Ahora es levonorgestrel y tenemos también etonogestrel hoy en día. Y también se puede utilizar acetato dilipristal. Entonces, en la pregunta de hace rato, no había dietilestirestrol, lo que había era levonorgestrel. Esa es la respuesta. A ver, doctor, ¿cuál es la conducta si existe hemorragia abundante y en mayor frecuencia posterior a 6 meses de uso de implantes subdérmicos y desea preservar el método? Tal vez le pueda dar un antifibrinolítico como, que se llama ácido tranexámico y valorar, pero después no. El implante subdérmico es el que está produciendo la hemorragia de la paciente. Buenas noches, doctora. ¿A qué se refiere el DIU de emergencia? El uso de dispositivo intrauterino en las primeras 72 horas podría, que se llama ser otro como manejarlo como anticoncepción de emergencia antes de que ocurra la implantación, porque ustedes han visto bastante bien que una vez que ocurre la implantación, con embarazo confirmado, no deberíamos poner la T. Doctor, buenas noches. En una paciente con diagnóstico de migraña, ¿cuál sería el anticonceptivo ideal? Para evitar los anticonceptivos hormonales, preferible un dispositivo intrauterino. Doctor, ¿por qué se debería hacer exámenes o seguimientos en una paciente con método hormonal implante que está en ovulación desde hace mucho tiempo? Hemos visto en el episodio de amenorreas que más de 3 meses ya es diagnóstico de amenorrea y puede ser iatrogénica por el uso de anticonceptivo. El que más produce oligoanovulación es que se llama el implante subdérmico. Si la paciente va a presentar oligoanovulación, hemos visto que por factores de riesgo, si es tendente a ser ovario poliquístico, vamos a aumentar su patología, ¿no? Por eso es que nada más hacemos el control. Doctor, con respecto al uso de Proprovera y el DIU, ¿había algún día específico en administrarlo? El dispositivo es mejor en el momento de la regla. Ese es el mejor momento. Y el de Proprovera no tiene un día específico, pero siempre a la regla le avisa al médico que la paciente no está embarazada, ¿no? Doctor, ¿puede volver a explicar las generaciones del dispositivo intrauterino? Primera generación, DIU inerte. Segunda generación, DIU bioactivo. Tercera generación, DIU de cobre. Cuarta generación, DIU hormonal. Tiene progestágeno dentro. ¿Cuál es el progestágeno? Levonorgestrel. ¿Cuáles son los efectos adversos del Mirena? El Mirena es el método anticonceptivo hormonal, es el nombre comercial el Mirena, pero que es progestágeno, es levonorgestrel que está ahí dentro de la T. Entre comillas, no tiene efectos adversos importantes, salvo, dice la literatura, que podría interferir ligeramente con la anovulación de la paciente, presentarle un poquito de sensibilidad mamaria y cefalea, pero, que se llama, el efecto es muy bajito porque su mecanismo de acción es local, pero como método hormonal es muy efectivo en patología endometrial. Doctor, ¿qué riesgos existen si se usan un DIU en mujeres nulíparas? El mismo que una paciente con multípar. No hay ninguna reacción adversa o un riesgo mayor o menos. Espero haber resuelto su duda, doctor Wilson. Aquí conmigo no hay ningún problema. Puede preguntarme, solamente le pedía un poquito de paciencia, nada más. Doctor, en pacientes que presentan mioma submucoso, ¿qué anticonceptivo se debe usar? Claramente dice su bibliografía, si tiene mioma, no debería utilizar un dispositivo intrauterino. Probablemente, dependiendo de la característica de hemorragia uterina normal que tiene con ese mioma, tal vez hasta ni inclusive podría utilizar anticonceptivos. Pero si no hay, sí podría utilizar, porque hemos visto que en el capítulo de miomas, los anticonceptivos orales combinados son parte del tratamiento de un mioma. Y si no se puede, pues preservativo. Contraindicación del uso de anticonceptivo de emergencia, que la paciente sea sensible o que tenga alergia a alguno de los componentes de la anticoncepción de emergencia. 2, que haya pasado más del tiempo del uso del método anticonceptivo, que como su bibliografía dice, de 48 a 72 horas. ¿Cuántas veces se puede utilizar el anticonceptivo de emergencia? Buena pregunta.
máximo 2 veces o 3 veces al año, porque el levonorgestrel administrado por vía oral y metabolizado en hígado hemos visto de que puede producir alteraciones cardiovasculares. Buenas noches, doctor. Muchos pacientes no se percatan de estar embarazadas sino hasta la semana después 12. ¿Qué efectos deleterios se observan si durante este periodo la paciente continúa tomando anticonceptivos orales? Tal cual como dice su bibliografía. No pasa nada, pero sí tenemos que hacer que deje de tomar el anticonceptivo. Doctor, ¿qué medidas se deben tomar en caso de una candidiasis recurrente y la paciente desea hacerse poner el DIU? Darle primero tratamiento, ver si hay la posibilidad de rotarle el tratamiento para algún medicamento que pueda hacer con recidiva, administrar la T y avisarle de que la T, que se llama, puede promover de que tenga más candidiasis a futuro, nada más. ¿Los anticonceptivos en general conllevan a la infertilidad? No, no debería ser eso. Hemos visto de que una de las características de un anticonceptivo es que tenga que ser reversible, salvo la ligadura de trompas y la vasectomía. Ahí sí tendríamos infertilidad, pero es porque el paciente desea eso, ¿no? Doctor, ¿sabe sobre la T de plata es más eficaz? No es más eficaz, pero trae menores reacciones adversas. ¿Por qué? Es menos tóxica que el cobre. La manufactura es más delgadita del dispositivo intrauterino. No es más eficaz, pero sí produce menos reacción adversa. Doctor, en pacientes con metrorragia después de haber utilizado un inyectable trimestral, ¿qué método de planificación familiar utilizar? Si no le ha gustado y los efectos adversos son mayores que los beneficios en el inyectable trimestral, pues baje la carga hormonal. Utilice ahora un mensual. Si el mensual no le trae las mismas, súper, se queda con ese. Si no, baja anticonceptivos orales. No quiere ya nada hormonal, dispositivo intrauterino. Doctor, una vez tomada la pastilla de la emergencia, ¿cuánto tiempo después se eliminan totalmente en el cuerpo? El efecto del levonorgestrel es que esto varía de mujer en mujer, puede estar inclusive 3 meses, tal cual como la medroxiprogesterona, porque es un progestágeno neto, pero varía de mujer en mujer. Respecto al implante hormonal, vi que algunas veces aplicaron solo uno por el peso, ¿es correcto? No. El levonorgestrel es el que viene de 2 varitas y el etonogestrel es el que viene de una sola varita. Levonorgestrel dura de 4 a 5 años. Etonogestrel dura 3 años. Esa es la variante entre 1 y 2 varitas. Doctor, buenas noches. ¿Cuál sería un anticonceptivo después de un aborto? Cualquiera. Buenas noches, doctor. En un examen pasado existe la pregunta que dice, ¿cuál de los siguientes es un método irreversible? Y entre las opciones aparecían diferentes incisos de ligadura de trompa, vasectomía. ¿Cuál responder? Mal preguntada la pregunta, mal formulada la pregunta, porque ambos son, entre comillas, irreversibles, ¿no? Entre comillas, realizar una cirugía correctiva de vasectomía es más complicada y con menos tasa de fecundidad para el varón, mientras que una recanalización tubárica bilateral todavía tiene un poco más de chance. Tal vez ahí le podría dar un plus a la vasectomía para la respuesta, pero los dos son reversibles, ¿no? Doctor, buenas noches. Una pregunta. ¿Los anticonceptivos orales tienen como efecto adverso el aumento de peso de forma excesiva? Si los progestágenos son de primera y segunda generación, puede ser. Por eso casi ya no utilizamos esos. Doctor, si una paciente usa píldoras de emergencia en reiteradas oportunidades en un futuro afecta su fertilidad. Bueno, en reiteradas veces puede darle un evento tromboembólico y ahí sí, pues va a afectar toda su fertilidad totalmente. A la larga data sí tendría un efecto al no fatal, pero sí a largo plazo. Doctor, después de dejar el dispositivo de levonorgestrel, ¿cuánto tiempo después recuperar la fertilidad? Tal cual como dice la bibliografía, entre 3 a 1 año por ser progestágeno puede recuperar la fertilidad. Doctor, al decir uso de 2 a 3 veces de uso de levonorgestrel, ¿puede repetir la dosis máxima de la misma? Gracias. ¿A qué se refiere, pero? Levonorgestrel en implante, pastilla del día después, inyectable, dispositivo intrauterino. ¿Cuál de las tres, doctor? Doctor, ¿qué hormona se puede utilizar para regular la menstruación sin antecedentes de metrorragias orgánicas? Anticonceptivos orales de 4ª generación, drosperinona y dienogest. Máximo, ¿por cuántos años se puede tomar anticonceptivos diarios? Cuando estemos en el capítulo de patología ovárica y patología endometrial, dice que la paciente puede tomar mucho tiempo. La idea es que no llegue a una etapa perimenopáusica.
Doctor, buenas noches. ¿Qué pasa si no se retiran las dos varillas del implante en una paciente? Tengo una paciente que se hizo poner implantes de 5 años, se lo retiró a los 3 años, pero no le retiraron a los dos, sino solo uno, porque según a lo que se refiere no encontraron el otro. Pues no va a servir ese método anticonceptivo, ¿no? Y la paciente tiene un cuerpo extraño en su bracito. Doctor, una paciente con obesidad que no quiere optar por el DIU, ¿qué otro método sería eficaz? Entonces, altérnele con preservativo, ¿no? Doctor, ¿qué tan frecuente es la alergia al preservativo? Súper rara, pero sí puede haber alergia al látex. Aquí me dijo, pastilla, la dosis máxima de levonorgestrel en pastilla es 1.5 miligramos. Bueno, es la dosis, en realidad no es la dosis máxima, sino es la dosis, que puede ser partido en dos, 0.75 más 0.75, ¿ya? Y que se llama, esa es la dosis única. Doctor, ¿qué método anticonceptivo es de elección posterior a un tratamiento de embarazo molar hormonal? No ponemos T porque en su bibliografía dice claramente el embarazo molar puede afectar la pared del útero y puede haber mayor chance de perforación uterina. Doctor, ¿qué microorganismos son los más comunes que pueden ingresar por los hilos del DIU y qué patología es la que causa? Gardnerella, Cándida, Tricomona. Doctor, ¿por cuántos años es recomendable usar el implante de dos varillas? O sea, máximo cuántas veces se puede cambiar. Con tal de no llegar a edad perimenopáusica, todo bien. No hay, como le digo, un máximo de cuántas varillas puedo cambiar. Doctor, ¿qué día del ciclo menstrual es el ideal para iniciar los anticonceptivos orales combinados? El primer día de la regla. Ese es el mejor. Estoy lista para acompañarme. El Jorge nos va a acompañar. Tranquilo. Que si vamos a ir haciendo más, Gaby, nos vamos a cansar de todas las cosas. Doctor, buenas noches. La inyección trimestral se mencionó que estaba contraindicada en enfermedades cardíacas. ¿Este incluiría las anomalías del sistema de conducción? Por supuesto. Doctor, sobre el DIU que dura 2 años, ¿se puede usar nuevamente o tiene que pasar un periodo? ¿Se puede utilizar? No hay ningún problema. Si la paciente lo tolera muy bien, 10 años, fenomenal. Doctor, una paciente diabética que tenía cistocelia le pusieron implante subdérmico y ahora sus glucemias son más elevadas. ¿Qué método es más adecuado? Dispositivo intrauterino. ¿Cada qué tiempo se realiza el control posterior al insertar un DIU? Anualmente. Su bibliografía dice que hay que hacer un control de manera anual de la T. Doctor, disculpe. Mande, eh, disculpe, doctor, tengo una pregunta. mande. Si en caso de que una paciente olvide tomar sus anticonceptivos, como usted decía que el primer día de la menstruación es ideal tomarla, y si olvida el primer día, ¿cómo se puede volver a retomar el tratamiento o qué pasaría, doc? Bueno, doctora, si no tomó sus anticonceptivos orales, ese mes no es efectivo. No hay forma de volver el tiempo atrás. Entonces tendrá que empezar en el siguiente ciclo. Doctor, el uso de anticonceptivo de inyección trimestral, ¿por cuánto tiempo se debe utilizar? ¿Cuánto? ¿Por cuántos años? Puedo utilizar varios años, no le puedo decir cuánto, pero la idea es que no sobrepase la edad perimenopáusica. Doctor, en cuanto a endometriosis, usted mencionó en la anterior clase que la primera escalón de tratamientos es el anticonceptivo con Dienogest. En cuanto a este tratamiento, igual se debería iniciar el primer día de la menstruación o se puede iniciar en cualquier día del ciclo menstrual. Debe ser igual o por la misma hora todos los días continuos por 3 meses. El Dienogest puede ser con anticonceptivos orales combinados y si tiene estradiol, empezar el primer día de la regla. Si viene el Dienogest
progestágenos para tomar 28 días, comience con el primer día de la regla. Y en 3 meses probablemente no mejore totalmente, pero hay que hacerle control cada 3 meses. Doctor, en pacientes jóvenes con algún diagnóstico de enfermedad autoinmune, ¿cuál sería el método más aconsejable? Dependiendo de qué enfermedad autoinmune estamos hablando. Probablemente, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, que tiene una capacidad de ser, que se llama con trombofilia, entonces no voy a utilizar hormonal, preferiría utilizar un dispositivo intrauterino. ¿Qué anticonceptivo se puede dar a una mujer embarazada y con... Mira, aquí dice, ¿qué anticonceptivo se puede dar a una mujer embarazada? Ninguno. Patología de mama, como su bibliografía dice claramente, dispositivo intrauterino. No le voy a dar nada hormonal si tiene cáncer de seno. ¿Cuándo se considera un DIU descendido? La literatura, su bibliografía dice claramente que el dispositivo tendría que estar a una distancia de 2 centímetros del fondo uterino. Considerado más abajo de 2 centímetros, es un DIU descendido. ¿El Dienogest solo es suficiente como método anticonceptivo? Sí, pero es mejor combinado con etinilestradiol. Doctor, una pregunta. En caso de embarazo y DIU, ¿qué corresponde? Ver la ecografía. Si la ecografía está, la T está superior al producto, chanfle, si lo saca va a producir aborto. Si la T está abajo y el producto está arriba, chanfle, puede producir aborto. Para cualquiera de las dos situaciones, si va a retirar consentimiento informado. ¿Cuánto tiempo posparto después se puede colocar el DIU? Bueno, la bibliografía dice que hasta inclusive inmediatamente al parto se puede colocar, ¿ya? Pero yo por lo general es una particularidad muy personal. No digo que esto sea exclusivo o haya una bibliografía, porque la bibliografía dice que hasta posparto se puede utilizar. Yo prefiero que el útero se vuelva intrapélvico. Entonces, 2 semanas o 2 meses. Hay un anticonceptivo de emergencia que se puede utilizar más allá de las 72 horas. El acetato de ulipristal sí se puede utilizar y funciona hasta el quinto día. Doctor, paciente con antecedente de mioma y quiste de ovario, ¿qué método de planificación puede utilizar? Dependiendo del mioma y dependiendo del quiste. Pero si es joven, puede utilizar anticonceptivos orales porque está dentro del tratamiento del mioma que puede utilizar anticonceptivos orales combinados. ¿Qué anticonceptivo se puede dar a una mujer embarazada? Ya no, ya está, ya hemos respondido. Doctor, ¿es mejor Dienogest solo o con estrógeno para el tratamiento de endometriosis? Ve en el prospecto como efecto adverso al desarrollo de quistes ováricos. ¿Es así, doctor? Va a formar, la endometriosis hemos visto que puede formar un endometrioma. Y si le quiero dar Dienogest de tratamiento, le voy a dar un tratamiento para que se formen quistes, más o menos así lo vamos a poner. Habrá que ver la calidad de los quistes que se puedan formar, pero la verdad, el Dienogest lo estamos utilizando mucho para endometriosis. ¿Es cierto que el implante subdérmico feminiza al lactante varón? No. Ya, espérate. Espera, pues, Toño. Doctor, buenas noches. Doctora Mande, Doctor, tengo bueno, es una consulta y como una charla también. Dentro de la práctica como médico general, yo he puesto bastantes implantes dérmicos y bueno, bastantes pacientes llegaban con la misma sintomatología de cefalea, dolor lumbar y eh, irregularidades con la regla menstrual, que más o menos les duraba un mes después de el sangrado, después de los primeros meses de la colocación del implante.
Hace unos días me llegó una paciente que le había colocado hace un año más o menos el implante y se hizo controles con la ginecóloga, lo que ha salido que ella tenía poliquistes en ambos ovarios. Entonces la doctora le había dicho que era, en su caso, no estaba aconsejado los métodos hormonales, como el implante subdérmico. ¿Cómo podríamos, doctor, en estos casos que estamos, por ejemplo, en provincia, no podemos acceder a un ginecólogo? ¿Cómo podríamos saber a qué pacientes poner y a qué pacientes no colocar, ¿no? Ya que Doctora, no, no, pregunta, para ir al grano, espéreme un ratito porque tengo muchas preguntitas todavía que entran. ¿Por qué la paciente quiere un método anticonceptivo? para evitar el embarazo. Eso es, doctora, o sea, no existe método anticonceptivo que no tenga reacciones adversas. Acabamos de ver en todos los capítulos de todos los métodos anticonceptivos, todos tienen reacción adversa, doctora. La idea es no familia. Si se encuentra en área rural, ¿qué es lo que le va a importar más a la paciente? No tener familia o que se llama tener reacciones adversas. Si considera de que su paciente tiene reacciones adversas, quítele el método y bájele la carga hormonal con cualquiera de los otros métodos anticonceptivos hormonales que existen. O si ya la paciente no quiere nada hormonal porque no le gusta, cámbiele. Aquí me preguntan, doctor, ¿qué opina del remión en Ya, pues, muchas miomatosis? gracias. No tiene de qué. El remión es acetato de ulipristal y el acetato de ulipristal es un buen tratamiento para miomas. Reduce el tamaño, todo. Lastimosamente es hepatotóxico. Ya no se está utilizando. Y el que lo utilice, a su riesgo más o menos. Buenas noches, doctor. Que ya está tomando la píldora. Paciente que ya está tomando la píldora anticonceptiva, ¿cuál? La toma por la noche. Si se olvida un día, a la mañana siguiente toma el que se olvidó y por la noche puede corresponder. ¿Está bien esta manera de tomar la pastilla durante la noche? Si se olvida por ciertas circunstancias, ¿se puede subsanar al día siguiente? No todas las mujeres son iguales. Hay que recalcar simplemente a la paciente que si no tomó en el horario que tenía que tomar, a la hora que tenía que tomar, pues el medicamento puede que no sea efectivo en ese ciclo. La ligadura de trompas tiene consecuencias a futuro, sí, que no va a tener guaguitas, nada más. El dispositivo intrauterino se puede utilizar como método anticonceptivo de emergencia y qué eficacia tuviera. Les dije ya, tendría que ser en las primeras 72 horas. La eficacia no es tan alta como anticonceptivo de emergencia, por eso es que no está ahí. Creo que ahora sí, ya no hay más preguntas, creo. Está. No tener una mujer premenopáusica, ¿qué método anticonceptivo se utilizaría? Dispositivo intrauterino. Doctor, una pregunta. En caso de embarazo y DIU, ¿qué corresponde? Depende de la localización en su ecografía. No todos los casos son iguales. Si el producto está debajo de la T, al retirar la T se puede producir un aborto. De todos modos, si lo deja, puedo producir un aborto de manera espontánea, ¿ya? Si la T está debajo, puede producir los mismos efectos. Es un caso complejo, individualizado y con consentimiento informado. Doctor, ¿qué hormona se puede usar para controlar el sangrado del implante después de 3 meses? No, no hay hormona que vaya a regular el sangrado. Si está utilizando implante y ese es el motivo por el cual tiene hemorragia uterina normal, hay que sacarlo.
Bueno, si es que alguna pregunta entra. Doctoras, particularmente a mí no me hace ningún problema resolver sus dudas. Yo con todo gusto, ¿sí? El detalle es que ustedes se están formando para un examen. Vayan a ese detalle, ¿no? Pero después estoy para todo lo que ustedes quieran. Así que no se peleen entre ustedes. No hay ningún problema. No es al contrario, gracias a ustedes. Bien, creo que ahora sí ya no tenemos más preguntitas. ¿Ya? Bien, si no hay más, entonces nos vemos el día domingo, digo, el día domingo, el día viernes, doctores, a las 8 de la noche para la clase. Ah, ya, otra pregunta. No tengo una pregunta. ¿Existe alguna posibilidad de que el uso del levonorgestrel en el tercer día en general alteraciones cromosómicas en el caso de llegar a un embarazo? No. Cromosómicas, nada. Ahora sí, creo que sí. Ya estamos. Si no hay más dudas, doctores, vuelvo a recalcar, los vemos el día viernes para patología de endometrio. Tengan una muy buena noche y cuídense mucho. Gracias, doctor.